podcast de Invención y Realidades. Mi nombre es Bexal Ferrer y junto a mi compañera Ayana Moncada somos estudiantes de la UNED de Educación, Mención, Lengua y Literatura, y en esta ocasión queremos hablar sobre los géneros literarios, su evolución en el tiempo y los tipos de personajes y argumentos en la trama. Entonces, Ayana, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema tan conocido pero a la vez tan generalizado? Ok, primeramente un saludo a todos los que nos escuchan. Realmente es un tema que me emociona, me gusta mucho hablar porque me encanta la literatura y realmente es un tema conocido por todo aquel que alguna vez ha abierto un libro y ha leído una historia y de manera general pueden identificar algunos elementos dentro de la historia, pero en esta oportunidad queremos adentrarnos a este tema de una manera más académica. Hacia lo que mencionas, quiero hacerte una pregunta sobre algo que nos ayudará a adentrarnos más en el tema. Okay. Entonces, comencemos por el argumento, que quizás es el término menos conocido, pero es la parte, el sistema óseo de la obra, por así decirlo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre el argumento de la obra y a qué hace referencia y por qué es tan importante? Sí, por supuesto. Ya tú dijiste que es el sistema óseo de la obra, es decir, es su esqueleto. Aristóteles en su libro La Poética dijo que era el alma de la obra, y citándolo dice que la construcción adecuada de la fábula o argumento es lo primero y más importante en la tragedia, y esta tiene un principio, un medio y un fin. Entonces él dice que es un elemento importante y el alma de la obra. Aquí mencioné una palabra que citó Aristóteles y es fábula, para evitar malos entendidos. En su tiempo, Aristóteles consideraba como términos equivalentes a la fábula y el argumento. Él pone un ejemplo que es el de la Odisea, y en sí el argumento de la Odisea es un hombre que está lejos de su tierra y hace todo por regresar, pero en ese viaje de retorno a su tierra pasa por diferentes aventuras, peligros, hasta que regresa a su sitio y los enemigos que le hicieron daño a su familia y a su pueblo reciben su merecido y el protagonista de la historia es reivindicado. Entonces, como tal, esta es la trama de la Odisea. A esto Aristóteles hace una distinción con el episodio. Él dice, mientras el argumento es todo esto que acabo de decir, los episodios son aquellos detalles, aquellas cosas que suceden entre el viaje de este hombre, las aventuras específicas y los peligros por los que pasó, que permiten que la obra se extienda. Hay un autor ruso llamado Tomanchevsky que hace una distinción, así como Aristóteles hizo la distinción entre argumento y episodio. Él hace la distinción entre argumento y trama. Esto es importante porque suelen confundirse y son términos que hacen alusión a algo diferente. Aunque los dos hablan del conjunto de acontecimientos que se desarrollan en una obra, uno es el hecho de los sucesos de manera cronológica y el otro hace referencia a la forma en que el autor quiere hacérselo saber al lector. Es decir, mientras uno es la serie de acontecimientos de manera lineal, indiscutible, el otro lo puede presentar de diferentes maneras. Sabes que hay obras o hay películas o libros que inician con el fin, como termina el libro. Exacto. Entonces ahí el escritor quiso mostrarte la trama de manera retrospectiva. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Y el otro es cómo pasa, cómo el autor se lo quiere presentar al lector. Ok, muy bien, interesante. Entonces, teniendo en cuenta ya lo mencionado, lo indispensable que es proporcionar un argumento sólido dentro de la trama, te pregunto, ¿cuál es la responsabilidad ética del autor al estructurar ese argumento? Ok, bueno que preguntes eso, porque como ya lo dije y mencioné a Aristóteles y toda la importancia que le dan al argumento, diciendo que es el alma de la obra, el autor tiene una responsabilidad ética principalmente
para sus lectores. ¿Qué pasa? Y en esto es algo importante, quiero mencionar a Edgar Allan Poe respecto a esta ética del autor. Él dice que todo argumento merecedor de tal nombre debe ser desarrollado hasta su mismo desenlace. Continúa diciendo, se debe dotar el argumento de la indispensable atmósfera de consecuencias o causalidad, logrando así que cada uno de sus incidentes y sobre todo el tono general contribuya al desarrollo de la intención. Que está queriendo decir así, que todo argumento respetable y que es digno de llamarse argumento de la obra debe llevar el hilo con que inició hasta el final. Así como inicia debe terminar, y este desenlace o este transcurrir de la obra debe ser consecuente, debe tener causalidad, debe tener lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que el autor tiene la responsabilidad ética de que el argumento de su obra sea creíble, sea lógico, sea coherente. Para que vean la importancia que desde siempre se le ha dado al argumento, Aristóteles, citándolo, dice en su libro La Poética, dice, no hay disculpa posible para la improbabilidad de la fábula o la depravación del carácter cuando estos elementos no son necesarios y no son usados con propiedad. ¿Qué quiere decir Aristóteles? No hay disculpa para aquel autor que lanza un argumento que no es propio, que no es coherente. Entonces, en este sentido, el autor tiene la responsabilidad de dar un argumento sólido, lógico y coherente. Podemos poner el ejemplo, que esto es un ejemplo súper clásico, el Titanic. Dime tú, ¿qué es una lucha que tienen hoy día, después de tantos años que salió la película del Titanic al cine, que es algo que todavía aquellos consumidores no aceptamos? La muerte de Jack. No, y precisamente, de hecho, no es en sí la muerte, sino es cómo murió, ¿cierto? Todos decimos, él podía entrar en la puerta, en la madera, creo que era una puerta donde estaba montada la protagonista. Todos decimos, había espacio para él. Entonces, el argumento de su muerte, o sea, su muerte está bien, podía suceder, pero la forma en que murió nosotros no lo aceptamos porque no fue un argumento suficiente sólido, que no entraba cuando nosotros vimos que había espacio. Entonces, continuemos con la clasificación de los géneros literarios, que esas clasificaciones es difusa en nuestra cabeza. Entonces, ¿podrías, Aidana, aclararnos el panorama respecto a los géneros literarios? Sí, por supuesto. Primeramente es importante definir qué son los géneros literarios. Los géneros literarios son aquel conjunto, aquella clasificación que une a una serie de obras en un mismo conjunto, ya que tienen ciertos elementos que los unen, que son parecidos dentro de la trama. Aunque cada obra es única, dentro de estas obras pueden haber elementos indispensables en la estructura de las obras que los hacen ser familias. En este sentido, los géneros literarios han evolucionado. Vemos en el siglo IV antes de Cristo, ya Aristóteles había propuesto su clasificación de géneros literarios, conocido como la tríada aristotélica, en el que él propuso que era la lírica, la épica y la tragedia, que era el drama. Eso, por supuesto, se mantuvo y fue evolucionando entre el siglo IV y el siglo XVI. Ya habían otras formas, ya habían evolucionado, ya habían tomado como que otro rumbo, otro aspecto. Muy bien. La lírica pasa a conocerse como el soneto, ya con una estructura más sistemática.
a través de la métrica, pero de una u otra manera sigue siendo, ya no se cantan con los instrumentos como la lira en la antigua Grecia, sino que hay otro tipo de instrumentos que se usan. En el siglo XVII y a principios del siglo XVIII sucede algo importante, que es el nacimiento de un nuevo género literario conocido como la novela, tan odiada, tan amada como odiada al principio. En su momento, Don Quijote de la Mancha hizo algo trascendental, porque pasan de ver o de contarse las historias de caballerías, de caballeros perfectos, a una historia de un caballero real, a un caballero que mete la pata, un caballero torpe, que, o sea, en su momento era algo alarmante porque ellos eran perfectos, y entonces él humanizó, mostró al personaje, mostró la psicología, el ser del personaje, y también algo importante es una nueva forma de narrar los hechos caballerescos, los hechos de proezas. Ya no se cuentan en forma de versos, sino que da inicio a la narrativa en prosa. En el siglo XIX, la novela se fragmenta, y de la novela, obviamente, tiene su auge, es considerada como el género literario más leído y se divide en subgéneros. Ya en el siglo XX aparecen nuevos géneros literarios, como son las crónicas, que es como un híbrido entre la novela, entre la literatura y el periodismo. Ya entre el siglo XX e inicios del siglo XXI nacen bastantes subgéneros narrativos, como los conocemos hoy, que las fantasías, todos estos mundos fantásticos, la distopía. Entonces entran ya a estos últimos tiempos, en la actualidad, entran nuevos géneros como ciberliteratura o microliteratura, la literatura que se cuenta a través de las redes sociales, que es caracterizada por la brevedad y también por la participación que tienen los lectores dentro de ella. Y bueno, por último es la creación de libros con ayuda de la IA, este trabajo en conjunto entre inteligencia artificial y el hombre y el humano. Ok, qué bueno que toques ese punto, porque quería preguntarte, ¿hasta qué punto piensas que la categoría clásica de género literario siguen siendo útiles para un lector contemporáneo? Categorías de géneros literarios clásicos siguen siendo súper importantes, porque si te fijas desde el breve recorrido que hicimos, desde el siglo IV hasta la actualidad, los géneros sí han evolucionado, han cambiado, pero han mantenido la familiaridad con los géneros clásicos. Por supuesto, acerca de lo que pensaba Todorov, dijo en la obra El origen de los géneros, que no son pues los géneros los que han desaparecido, sino han desaparecido la forma en que se conocieron en algún momento. No son ellos los que han desaparecido, sino la forma en que el pasado los conocía. Que la obra desobedezca a un género no lo vuelve inexistente. O sea, que de repente una obra comience a no ser idéntica a las otras, no quiere decir que el género desapareció, sino que mutó, sino que se transformó, sino que evolucionó. Para se hacía una pregunta importante: ¿de dónde vienen los géneros? Pues bien, él decía que sencillamente venían de otros géneros, y eso es lo que hemos visto desde el principio, desde que comencé a hablar del siglo IV hasta ahora. Los géneros simplemente han nacido de otros géneros, solamente que han cambiado. Y él también dice algo importante, que porque una obra no sea idéntica a las otras, no quiere decir que el género o haya muerto o el género del que ella habla sea inexistente. Y aquí hay algo importante, algo que siempre ha marcado la pauta para, digamos así, un antes y un después de un género, es el nacimiento de una obra que por lo general se vuelve famosa y que demuestra algo que es diferente a otras obras,
esta diferencia simplemente lo que demuestra es que hay una regla, que ella no siguió una regla y por lo tanto nace un nuevo género. Lo que muestra es que nace un nuevo género y nace automáticamente una nueva regla. Ok, te tengo una última pregunta, Aidana. Dice así: la IA, al facilitar la creación de argumentos y personajes nuevos, ¿representan una amenaza para ti o una oportunidad de supervivencia de estas clasificaciones tradicionales? No, definitivamente no considero que sea un riesgo. Por supuesto, o sea, aquí lo que quiero resaltar es que hemos visto que han pasado tantos ciclos y han habido diferentes formas, hemos encontrado realmente diferentes formas de narrar la historia, de contar la historia, ya sea con verso, con prosa, con música, pero de una otra manera los géneros clásicos se han mantenido. Otra cosa que quiero resaltar es que, aunque obviamente la IA marcó un antes y un después trascendental y ayuda realmente a hacer algo que humanamente no se puede hacer y hace que se crean las historias mucho más rápido, siempre va a ser necesaria el intelecto humano para crear la obra, sin olvidar que la IA lo que te da es una recopilación de todo lo que salió de la mente de diferentes humanos a través de los siglos y a través de todas las obras que han hecho. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia de realizar un cuento con IA y ver realmente cómo nos facilitó, sobre todo en cuestión de tiempo, en cuestión de descripción de escenarios, pero nos fue necesario nuestro aporte, nos fue necesaria la mano humana para que realmente el cuento quedara como nosotras queríamos que quedara. Ok, entonces vamos a hablarles un poquito, vamos a hacerle un resumen de nuestro cuento creado con ayuda de la inteligencia artificial. Se llama El Valle de Porosis. Bueno, El Valle de Porosis es una historia que inicia narrando la vida de Bexabe, quien es la protagonista. Ella sin duda se muestra como una persona feliz, que tiene todo en la vida, tiene comodidades, tiene lujos, y lo que muestra a primera instancia es que es un mundo perfecto, la ciudad es perfecta, todos los ciudadanos son felices, pero entra algo importante en la trama, un detalle que se convierte en el detalle, que son unos lentes que usan todos. Y aquí cuentan un poco la historia de que no se puede ver sin lentes porque ocurre algo en la atmósfera, hay una luz que proviene del cielo, que entra por la córnea y afecta la cordura y la razón de las personas. Por tanto, es ley que nadie puede quitarse los lentes. Tanto así, dormir tienen otros lentes especiales para a la hora de moverse no se les salgan. Ya han creado la habilidad de quitarse los lentes del uso diario y con los ojos cerrados tocar así a ver dónde están los otros y colocárselos. Claro, aquí lo importante es no puedes mirar sin los lentes porque te falla la razón. Día común y corriente, ella tiene un encuentro con una persona que la hace dudar. Una persona que, ojo, no usaba lentes, eso para ella fue algo impactante y la hace dudar si realmente todo lo que le han dicho es cierto. Entonces ella decide quitárselo y de allí su mundo cambia por completo, no vuelve a ser la misma. Hay otro personaje que es su amiga, se llama Aidana, y entonces ella le dice a su amiga que se los quite, que no pueden vivir como están viviendo, pero ella decide no creerle por el temor y porque ella estaba aferrada a que lo que le habían dicho era cierto. Al final ella escapa de la ciudad, ella logra escapar de la ciudad, nadie la entiende, la toman como loca, ella intenta que abran sus ojos, no le hace caso, ella escapa de la ciudad, decide salir y ve una ciudad asentada a lo lejos de la ciudad, donde ella asume que están todas las personas que han podido ver sin lentes y que ven la realidad, porque de esto es que trata, pues ver que
realmente lo que le habían pintado no era cierto, vivían una total mentira. Aquí dentro de esta historia podemos ver varios elementos importantes que hemos mencionado. Por ejemplo, en género literario es un género narrativo, un cuento que es más corto, que tiene la característica de ser más corto que la novela. En su argumento, nosotros le acabamos de presentar el argumento. La trama es la forma en que es presentado el argumento en el momento que el autor quiso mostrarlo. En este caso nosotras quisimos mostrarlo. Para hablar de los personajes, podemos ver a Bexabe como personaje principal y a su amiga Aidana, con la muchacha que se encontró en el bosque, como personaje secundario. También que Bexabe es un personaje redondo porque ella primero estaba cegada por la fantasía, por los lentes, y luego ella se quita los lentes y ocurre un cambio. Ya ella no ve fantasía ni nada, ya ella está en la realidad. Y en cambio, a Aidana, su amiga, y la muchacha que se encuentra en el bosque son personajes planos porque nunca se vio un cambio nunca han cambiado de perspectiva en el recorrido de la trama. Y también, por cierto, les quiero hacer una recomendación de un libro, que la trama es un poco, se asemeja un poco a este cuento que hicimos nosotras. Se llama El ensayo sobre la ceguera, de un escritor portugués que se llama José Saramago, que fue publicada en 1995. Cuando yo la leí, vi que era una experiencia que me cambiaba totalmente la manera de ver el mundo. Se trata sobre un señor que iba manejando en su carro y que de repente quedó ciego, veía blanco. No es como la normal ceguera, sino que él veía blanco. Justamente en el libro decía vista de leche. Entonces era como una epidemia de ceguera donde se fue propagando y todo el mundo quedó ciego. Resulta que acontece que el gobierno agarró a todos los ciegos agresivos y los que estaban quedándose locos porque no podían ver, los encerraron en un manicomio abandonado lejos de la ciudad, donde lo trataban como animales, o sea, literalmente como que los marginaban. Entonces los guardias, por miedo, que también estaban ciegos de paso, los guardias por miedo, cuando estos formaban revuelo, les disparaban y los mataban, porque Saramago presentaba en el libro crudo, no pintaba de rosa las cosas, era como crudo, mataron a este, mataron al otro. Entonces, de cuestionar sobre realmente cómo es nuestra civilización. Buena recomendación, lo voy a leer porque yo en realidad no lo he leído. Como este podcast principalmente quiere promover la importancia de la literatura, es lo que realmente queremos conseguir. De hecho, el podcast se llama De Invención y de Realidades porque nos parece interesante cómo la literatura no solamente es una ciencia que queda en papel, sino que ella trasciende más allá de todas estas ciencias de la letra, trasciende a la cultura, trasciende a la sociedad, trasciende a la cosmovisión. Quiero recomendar mi libro favorito, que es El progreso del peregrino, y fue una obra maestra que no solamente trascendió con su mensaje el contexto social y político que vivían en ese momento una minoría, que era un grupo de cristianos de la Inglaterra de 1660 que estaba siendo perseguido por el anglicanismo. No solamente fue trascendental para ellos para darle ánimo en su tiempo de persecución, sino también a través de los años ha sido soporte no solamente para la iglesia, sino que también ha sido trascendental para la literatura, ya que Juan Bunyan, su escritor, se arriesgó haciendo una alegoría, narrando una alegoría de manera magistral
y perfecta que caló en la realidad, que obviamente estaba alimentada y promovida por la realidad de su momento y caló en la realidad de diferentes épocas. En su momento el libro no escaló tanto porque no era un hombre estudiado y para los grandes literatos de esa época en Inglaterra fue menospreciado. Era un libro. Luego, un siglo después, con el auge de algunas obras inglesas, sale a la luz nuevamente El progreso del peregrino y ven las riquezas literarias que hay dentro de ellas, a tal punto de que pasó a ser leído y conocido en toda Inglaterra, y no solamente allí, sino alrededor del mundo. Tiene alrededor de 200 traducciones, nada más 80 traducciones en idiomas africanos. Ha recorrido todo el mundo. Los autores como Shakespeare hicieron mención a ciertas frases. De hecho, John Bunyan, estos autores ingleses libremente hacían mención en sus libros sin explicar contextos porque daban por sentado que todo inglés conocía la obra, era cultura general. Entonces, hoy en día sigue siendo muy conocida, aunque ha sido descuidada, ha sido encajonada a la religión cristiana y solamente lo leen los cristianos y no es así, es cultura, es historia, es parte de la literatura. Entonces por eso los incentivo a leer esta gran obra maestra. Para finalizar, les vamos a dejar en la descripción los 2 libros que le estamos recomendando y nuestro cuento que hicimos con la ayuda de ella, que se los vamos a dar ahí completicos para que lo lean, se los encargamos mucho. Léanlo, que nos quedó bueno, nos gustó. Y aparte también vamos a dejar 3 libros que nos sirvieron de base teórica para todos los temas que abordamos en este podcast. Bueno, muchas gracias por escucharnos, espero puedan disfrutarlo y les sea de provecho. Nos vemos en otro capítulo.